Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta sesión previa del cuarto día de nuestro Legal AI Summit. Eh, Como es costumbre estas sesiones, como el cafecito matutino, sabemos que para muchos todavía son las 8 de la mañana. Y bueno, pues es un gran esfuerzo para los que se van conectando poco a poco a estar aquí. Así que agradecemos mucho justamente que tengan este interés. Y bueno, nuestro invitado de hoy viene desde el viejo continente y para mí es una admiración muy interesante, muy importante, porque Jorge tiene un balance de vida envidiable. Opera, vive digamos que se encuentra en una isla en el Mediterráneo, pero eso para nada impide que sea un referente y un consultor de altura para las grandes empresas de España, de Madrid, de Barcelona. Y bueno, ha hecho una labor súper importante en materia de difusión, tiene un newsletter, está todo el tiempo publicando, de verdad es alguien que vale la pena muchísimo estar siguiendo en redes sociales. Y bueno, Jorge, para mí es un placer estar aquí contigo. Yo me toca comentar mucho tus publicaciones. A veces Súper. estamos no tan de acuerdo o las posturas no son las mismas, pero siempre la conversación se abona y eso es siempre delicioso. Así que gracias por estar hoy con nosotros, Jorge. Genial, muchas gracias. De buenos días, buenas tardes, según donde nos estén viendo y escuchando. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación para participar en el Summit. Y bueno, sí, la verdad es que pues, desde tanto por el newsletter como el día a día mío, yo ya hace 15 16 años dedicado a Derecho e Innovación, entonces es algo que siempre estaba en ese mundo y ahora es verdad que muy profundizando mucho todas las vertientes, la vertiente jurídica de inteligencia artificial, tanto la un poquito más práctica, desde vertiente más legal tech, porque también he hecho muchos años en ese trabajo o ámbito, y también obviamente la jurídica, que es un poco lo que hablaremos hoy. Jorge, cuando uno publica de forma recurrente, Ujú, como es tu caso, yo sé que estás publicando una o hasta 2 veces al día o a veces en LinkedIn, más. sí, sí, eh, Sabes que hay temas que la audiencia agarra más, ¿no? Tienes sí. ese tema que es más taquillero, que la gente se engancha más para ti. ¿Cuál ha sido ese tema que últimamente ves que tienes esta sensibilidad de decir, la gente está muy clavada con ese tema? Pues mira, dos de transparencia, transparencia en general en distintas vertientes. Por ejemplo, si un escrito, un informe, un trabajo, un entregable, un delivery, incluye, ¿no?, inteligencia artificial y cómo potencialmente identificarlo. Una de mis publicaciones que más ha tenido hace quizá 3 4 meses, que más tuvo recomendaciones y feedback, fue una que es tan sencillo como saber si los enlaces que incluye el archivo de Word que me acaban de enviar provienen o no de ChatGPT, que hay una forma de saberlo con bastante... ¿Y por qué crees que, digo, tu conversación de hoy se trata de eso, pero por qué crees Mm. que nos preocupa tanto? Por qué de pronto es tan importante saber si estamos jugando contra la máquina o estamos jugando contra otra persona del otro lado de la pantalla? Es decir, ¿cuál consideras para ti que sea la diferencia más importante, tanto en el hecho de si estamos interactuando con otro ser vivo en una Ujú. parte del planeta o es simple y sencillamente un agente, o si el producto de lo que sea que estamos viendo o haciendo tiene o no un ingrediente que se llama IA, ¿no? Como si fuera un ingrediente más, espartamo o alguna cosa que pudiera llegar a causar Mm. daño, ¿no? O sea, ¿por qué crees que existe esta fijación? ¿Por qué crees que se genera tantos debates de ética, pues de responsabilidad, de diferentes ámbitos que la gente, pues no sé si es una fijación, es moda, es algo que realmente consideras que la gente está dándole oportunidad a tener un diálogo y una conversación y que realmente esté informado, o solamente es el trend de lo que ahora nos preocupa? ¿Cuál es tu sensación al respecto? Viendo que otras publicaciones que han tocado otras vertientes de transparencia han tenido también muchos comentarios, desde transparencia en sector público, o sea, políticos que utilicen o no IA, si deben decirlo y que cómo frontean, o por ejemplo el uso de o la generación de imágenes hiperrealistas con IA y que nos generen dudas de lo que está circulando, eso también ha generado mucha. Yo creo que hay distintas variantes. Desde la parte profesional, hay por un lado una sensación de que todavía el profesional que utiliza IA con cierta intensidad
puede estar, entre comillas, haciendo como trampas. O Ujú, que de hecho se publicó la semana pasada, creo, un report que se ha hecho un poco así viral del Harvard Business Review, diciendo que igual que hay Slope, que es generación de contenido con inteligencia artificial, que aparentemente tiene muy buena perspectiva, parece que está muy bien hecho, pero luego, si uno lo mira más de cerca, es de poca calidad, pero hecho muy rápidamente, se empieza a generar el concepto de work slope, o sea, trabajo, entregables de trabajo generados hechos mayormente con inteligencia artificial y que empieza a hacerse, el profesional empieza a hacer una división entre el trabajo hecho artesanalmente, entre comillas, y el asistido mucho por inteligencia artificial y dando a entender que el work slot es de peor calidad que el otro. Entonces, la parte profesional hay una cuestión, creo, bueno, quizá me interesa saber si has hecho esto o no con IA, porque quizás es como que le doy un poco menos de reputación, calidad, o sea, esa vertiente. Y luego, sin duda, la que genera la duda, por ejemplo, ese que decía de poder identificar si un trabajo viene o no de ChatGPT a través de los enlaces, que es algo viable hoy en día, generó mucho debate en esa publicación a efectos de gente que le parecía muy curioso y estaba interesado en conocer más, y otras personas de responsabilidad, cargos de responsabilidad, CEOs y demás, diciendo, ¿y yo para qué necesito esto? O sea, no me molesta que la gente lo use, de hecho, quiero que use la IA porque tengo que cuestionar ese trabajo. Entonces ahí entra ya una cuestión ya no puramente de responsabilidad, de si el trabajo es de más o menos calidad, es también un poco de trazabilidad incluso de lo que se hace y lo que no, porque también es verdad que ha dado lugar a... Hay ese entrepunto entre semidesconfianza, la novedad de esto y los riesgos más que obvios y presentes. Algunas de las cosas que comentaremos hoy, es decir, la transparencia en con quién estoy hablando y por tanto cómo debo valorar la respuesta. Ya digo, el tema de la transparencia es muy delicado y en todas las variantes yo creo que son publicaciones que siempre generan mucho feedback en un sentido u otro. Antes de arrancar como tal tu presentación, yo creo que tiene que ver con un enfoque, ¿no? Es decir, si, si estás haciendo un examen que tienes que Mm, estudiar y que está poniendo a prueba tu conocimiento y usas inteligencia mm, artificial para contestar tu examen, yo creo que ahí sí o sea, sí estaríamos ante una falta de ética, siempre y cuando mm, no te hayan dicho está prohibido usar sí, sí. esta herramienta, ¿no? Ahí sí creo que la transparencia y la ética juegan un papel importante. Pero si estamos haciendo un trabajo profesional donde el objetivo último es el resultado, ¿tendría que importar cuál es la herramienta que uso para llegar al mismo? Yo entiendo que no. Yo siempre el ejemplo que pongo es cuando a tu contable le pides que te haga la declaración de la renta, que te gestione los impuestos, le pides si ha hecho los cálculos con la calculadora o Excel y si no los ha hecho le da más o menos valor. Yo entiendo que no. Ahora entiendo que también la novedad de la IA es distinta y tiene sus particularidades y demás, pero no deja de ser una herramienta que quien sepa de lo suyo y la sepa utilizar, en el fondo lo que están haciendo es acelerar su ejecución y productividad. Entonces, pero también entiendo las reticencias por ser algo muy novedoso y que todavía le quedan años hasta que sea mínimamente aceptado. Me encanta. Pues con eso comenzamos, Jorge. Gracias por estar aquí con Claro. nosotros. A tu presentación titulada Deber y Derecho en la Transparencia de las Entidades Sintéticas. Ujú, Y justamente estamos hablando de esto, entidades sintéticas. Empezamos a ujú, hablar mucho más acerca de estos entes. Hace un par de semanas platicábamos a forma de una conversación o capacitación que teníamos ujú, eh, de esta, eh, de esta IA que se obsesionó con la cabra y que hizo el Goldcoin y que ujú, empezó a tener conversaciones con un inversionista de Silicon Valley, de Andreessen ujú, Horowitz. Le financió $50,000 y ahorita la Goldcoin está posicionada en, no sé, una valoración de muchos millones de dólares. O sea, ujú. y es un ente, es un Sí, agente, sí, es es un una software. gente. Sí, 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 sí. Eh, yo he escuchado mucho últimamente, tú sabes que yo estoy en Silicon Valley, en San Mm, Francisco, y de pronto la conversación es, vamos buscando el mecanismo legal mm, para generar una empresa, una estructura, ujú, un fideicomiso
que lo que tenga como misión sea que la IA o el Ujú, agente que está a cargo tenga un fin específico y pueda ejecutar cosas en el plano material a ujú. través de representantes humanos. Esa es una conversión real y te lo juro Sí, que sí, está lo creo, ocurriendo. lo O sea, creo, lo creo. ya no es futurista, es No, no. cómo estructuramos, instrumentamos que un agente pueda tener representación humana para cosas del mundo físico como abrir una cuenta de banco, ¿no? Es, Eso, o sea, la semana pasada yo escribía sobre los GMAIs, o sea, los gimnasios de inteligencia artificial, que muy sintetizadamente la idea es que una de las líneas de trabajo ahora más punteras para que los modelos de IA de OpenAI, Anthropic y demás sigan mejorando es crear simulaciones muy detalladas de herramientas muy populares, Salesforce, Gmail, Amazon, Zendesk, etcétera, etcétera. Introducir ahí agentes para que ejecuten todas las tareas viables decenas de miles de veces de día y de noche hasta que consigan hacerlas. Y tan pronto han ejecutado esa tarea y conocen el proceso de cómo trabajar en ese entorno simulado, sacarlas al mundo real y empezar a trabajar, de verdad. Y entonces crear tres agentes que conozcan al detalle cómo funciona Gmail y por tanto le pidan. Y una de las empresas startups que trabaja en este mundo se llama Matrices, que genera, lo que hace es crea gimnasios, crea simulaciones de aplicaciones donde agentes trabajan. Especulaba que a muy largo plazo una opción quizás sería que yo le encargara a un agente o a un grupo de agentes que me fundaran una startup, por ejemplo, especializada en software, y que su objetivo a un año vista es venderla. Y ese es mi trabajo y mi inversión. Es un escenario obviamente de futuro, ¿no? Pero potencialmente nos podemos mover a eso, a la próxima vez que van. y esto lo voy a conectar con dos sesiones que tuvimos el lunes, que esta sesión, yo la pensaba más para el lunes que para el jueves, pero creo que el jueves queda perfecto. Eh, el lunes tuvimos dos sesiones, una con Alejandro Salinas, que es un researcher de Stanford de la Escuela de Derecho, que nos hablaba cómo había algunos proyectos específicamente en Palo Alto que estaban buscando emular lo que es el LM Arena, donde tú Mm, seleccionas o vas el fine tuning es un concepto mal aplicado para esto, pero vas adaptando o vas mm, personalizando tu modelo ujú. para que tenga un comportamiento más cercano a lo que tendrías tú, a tus gustos, Sí. preferencias. Y esto es un entrenamiento adicional, es una capa de entrenamiento adicional que lo que busca es, digamos que sopesar un poco cuando las calificaciones o las evaluaciones de los modelos tienen menos efectividad son con las cosas del mundo humano, son de las Ujú, cosas que tienen que ver que se ganan con la experiencia, que no están en ujú, los libros, que no están plasmadas en la doctrina, ujú. pero que hacen que el abogado tenga esos años de experiencia y que se pueda plasmar en Claro. su forma de actuar, ¿no? Para Ujú, eso las IAs no tienen forma de entrenarse porque la experiencia empírica requiere de horas de vuelo, sí, sí. y un entorno muy particular que es lo que permite esa personalización. Entonces, por un lado, estamos viendo cómo en este momento se están empezando a dar estas conversaciones, se están empezando a dar estos modelos hiperpersonalizados. Ujú, eh, y por otro lado, también lo que acabas de comentar tiene que ver con la charla de Thomas Martin, que nos hablaba de estos cinco, digamos que escalones que nos ha puesto OpenAI como sus metas, donde estamos pasando de agentes a innovadores y después viene ujú, organizaciones, ¿no? Que organizaciones ujú, es ya tienes una serie de agentes que se conectan, que tienen fines, mecánicas específicas, que pueden trabajar por horas sin parar en un resultado objetivo y ujú. que, como me decías en un momento dado, pueden llegar a ser organizaciones con un objetivo de crear un software para luego venderlo, ¿no? Como me decías, ¿qué otra Sí, sí. cosa has visto que pueden llegar a ser objetivos de organizaciones agénticas? Es decir, ahí se están planteando todavía escenarios un poco así futuristas, pero desde crear líneas de producción y de desarrollo completos, o sea, áreas de actividad completas, donde, o sea, uno de los términos que utilizaba OpenAI hace 2 o 3 semanas que publicó su report un poco así resumiendo.
cómo la gente estaba utilizando la herramienta. Ellos proponían algunas de las profesiones de futuro que veían actuales y cómo se van a transformar y decían que una de ellas era el orquestador o el director de agentes, mayormente argumentando que habrá profesionales que quizá una persona dirija una escuadra mayormente más o menos grande solo trabajando en ese tipo de asuntos. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo creo una réplica, como planteaba, por ejemplo, alguna de estas empresas que hacen simulaciones de Westlaw, o creo una réplica de Thomson Reuters, es decir, crea una réplica de su entorno de trabajo y múltiples agentes ahí entrenan suficientemente bien como para empezar a operar, te puedes plantear en escenarios donde una persona, que eso por ejemplo es lo que dice el CEO de Anthropic, él cree que en 1 o 2 años tendremos empresas de $1 billón donde solo haya un empleado. Yo no sé si llegaremos tan pronto a esos números, pero sí no me parece extraño la idea de que pueda haber empresas de un empleado generando facturaciones importantes, donde porque va a poder potencialmente derivarse una cantidad de trabajo generoso o bastante importante en agentes. Y por tanto eso nos lleva al punto del día, que es con quién estoy interactuando, comprando, comerciando, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que estamos hablando de ciencia ficción y de un capítulo Sí, de Black sí, Mirror, parece que estamos en Matrix, sí, sí, pero no. pero el hecho, quiero ser enfático aquí, para los 60 que están conectados. El hecho de que ustedes en este momento no tengan esta dinámica o de acercamiento directo no quiere decir que no existe. O sea, no quiere decir que no es Mm, algo que no sea algo que esté sucediendo ya en el mundo, en algún lugar específicamente en el Silicon Valley, mm. en algún lugar de China, seguramente. O sea, estas conversaciones que parecen locas y que distantes, no lo son. Y el peligro de que no lo sean es que este cambio de paradigma se va a dar de forma silenciosa por Muchas las veces sí. grandes empresas que tienen Mm. capitales enormes para invertir estos cambios, y va a ser un poco de la noche a la mañana que nos damos cuenta o que ni siquiera nos damos cuenta que ya ocurrió, ¿no? O sea, creo Mm. que estos cambios se están dando muy rápido. Me gustan mucho los experimentos que hace, que revela Anthropic, que de pronto pone a Cloud a operar tiendas. O sea, Una tienda, sí, vemos- sí, sí, una tienda de comercio electrónico, sí, 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 sí. Pero en esa línea de grandes inversiones a futuro, por ejemplo, esta semana, este lunes, y también está un poco vinculado a lo que hablamos, se hizo pública que Silver Lake, que es un private equity de los importantes, de los que, por ejemplo, adquiere ahora TikTok, compraba junto a un fondo de Arabia Saudí y otro fondo que está vinculado a Trump, compraba por 55 mil millones de dólares Electronic Arts, que es una de las grandes editoras de videojuegos a nivel mundial, desde los que juegan FIFA, Madden EA Sports, ¿no? y eSports, exacto. Claro, si tú lees el artículo del Financial Times explicando un poco cómo ha llegado a esa operación, te dicen que internamente la justificación de hacer esa inversión es que ellos consideran que a tiempo vista, es decir, 5 o 10 años vista, mucha gente va a tener más tiempo libre porque el impacto de la inteligencia artificial consigue que va a ser tan grande que la gente tendrá más tiempo de ocio y que por un lado, por tanto, necesitan y creen que es interesante invertir en grandes actividades deportivas y de entretenimiento. Pues a uno, punto uno, y el punto dos, ellos creen que hay mucha parte del desarrollo de videojuegos que potencialmente va a ser sustituido o muy asistido por inteligencia artificial. Desde desarrollo no hablamos de desarrollar códigos, sino de desarrollar voces, assets visuales de todo tipo y color, y que por tanto mucha de la interacción y muchos de los juegos que se van a generar en la próxima década van en buena parte a haber estado creados por inteligencias artificiales asistidas con humanos. Y eso justifica para ellos invertir, es la segunda compra más grande en la historia de la industria del videojuego. Y además tiene una fórmula un poco especial que es la más especial que se ha hecho. Entonces, que alguien invierta tanto dinero pensando que puede ser erróneo, y a mí me parece un poco especulativa esa idea de que la gente tendrá mucho tiempo, tanto tiempo libre, que merece la pena invertir en algo solo basado en entretenimiento. Pero bueno, que están haciendo inversiones muy grandes
pensando que áreas de trabajo importantes en la industria del videojuego facturan más que la industria del cine y la música conjuntamente, o sea que no es broma, que estén pensando que uno de los mayores estudios del mundo sea capaz de en buena parte automatizar lo que hace. O, bueno, eso quiere decir que alguien está haciendo apuestas muy serias, muy fuertes. ¿Le saldrá bien o no? Pero alguien las está haciendo. Ese es el punto. Bueno, pues sin más preámbulo ya, Adiós. la verdad es muy rico platicar así, y de verdad síganlo, Jorge, está siempre muy Súper. activo, es una Gracias. buena fuente de estar al tanto de lo que ocurre, desde una perspectiva informativa general, con una perspectiva también de derecho, ¿no? Siempre tú, digamos que llevas muchos años acá. Me Mm, encantó tu web, que es términosycondiciones.com. sí, 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 sí. Así que Todo el bueno, mundo necesita eso, sí, sí. adelante Jorge, cuéntanos un poco qué nos Muy tienes bien. preparado para hoy. Yo he traído mayormente unos 7, 8 ejemplos y podemos ir, presento uno y comento un poco el supuesto de hecho y luego lo comentamos entre tú y yo, de distintas fases en las que ya ahora estamos interactuando, a veces como usuario particular, a veces ya como empresarios, como profesionales, a veces asesorando y otras veces simplemente consumiendo algo para nuestro uso particular. Cómo estamos interactuando con distintas entidades sintéticas. Cuando me refiero a entidades sintéticas, puede ser desde, ya lo veremos, un chatbot con el que hablo para, por ejemplo, que me resuelva una duda de asistencia. Por ejemplo, tengo una duda si esto es aplicable a esta política o necesito una reparación. Pero también puede ser un influencer que sigo en redes sociales, en Instagram o TikTok y que no existe. También puede ser gente que está asistiendo a conciertos de lo que se llaman VTubers, que no existen, simplemente se están proyectando ahí en plan holograma y están llenando salas. Y ahí podemos llegar incluso a extremos que luego veremos, y es cuando se están creando o recreando personas reales fallecidas a partir de sus datos de pasado, a veces expresamente o a veces simplemente con la información, el rastro, la identidad digital que tenía, y se están creando lo que se llaman grief boards, es decir, boards ya no para conversar con alguien que ha fallecido y una forma intentar gestionar ese dolor. Todo eso son entidades sintéticas y otras muchas. Entonces es entender qué está pasando, por qué está pasando y algunas de las particularidades legales que se derivan de ese tipo de cuestiones y de interacciones. Creo que una de las primeras startups que empezamos a ver que hacía esto se llama Character AI, ¿no? Que de Mm, pronto te permitía sí, tener conversaciones con entes sintéticos que emulaban a una persona, ¿no? Me acuerdo que por ahí sí, sí. estaba Elon Musk en versión, Character AI, o sea, había una serie de personajes. Einstein, lo que imagines, Newton, personajes de ficción, o sea, uno de los casos que está en tribunales de Character AI es un chico de 13 14 años que creó un personaje basado en Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Y empezó, o sea, hizo mucha amistad y mucho vínculo con esa IA. Pensaba que era alguien prácticamente real. Lo que pasa es que ese chico estaba sufriendo acoso escolar. Entonces llegó un punto donde empezó a comentarle la situación que estaba sufriendo, cómo se sentía, etcétera. Y la IA le llega a decir un punto de esa fase de interacción que quizá lo que habría que hacer es poner fin a este sufrimiento. Y ese chico se suicidó. Entonces, esa ha sido la primera demanda y eso está en tribunales. Skype y luego ha sido adquirida, semi-adquirida, los acqui-hires que le llaman ahora, por Google. Está creada por dos ex-Googlers, pero ha sido vuelta, en buena parte licenciada, adquirida por Google. Entonces, bueno, eso está en tribunales porque si bien la empresa argumenta, es uno de los problemas de la interacción con entidades sintéticas, la empresa argumenta que, bueno, simplemente es una cuestión de una herramienta que puede generar contenido de cualquier tipo, es libertad, ellos entienden que hay una exclusión de responsabilidad desde la perspectiva tan pura y dura como libertad de expresión y que no hay más. La familia entiende y otras organizaciones que se están liberando herramientas que tienen riesgos de este estilo Mm. sin poner cortapisos de ningún estilo, ya sean a mayores de edad o no, y que por tanto tienen capacidades de persuasión muy altas que no se están valorando y que en ese caso generan un riesgo que implicaría para la empresa una responsabilidad. Porque el juez ha dicho que no le llega a convencer ese argumento de que esto es una simple herramienta
que puede o no generar distinto tipo de contenido y que por tanto por ahora quiere que esto vaya adelante y que veamos. O sea, que es probable que aquí tengamos, si no hay un acuerdo extrajudicial, durante el próximo 2 años, año, 2 años, tengamos ahí una decisión relevante. Y creo que este despierta de los dilemas éticos más justificados de todos los que vamos a vivir hoy, porque hoy Mm, toca justo de eso, hablar de responsabilidad ética. Y por un lado, pues perfectamente puedes decir, bueno, pues, o sea, ¿cómo le puedo hacer si tengo 1 millón de usuarios, los cuales no han tenido ningún problema, y tú a lo mejor tienes una condición mm, por tu propia condición humana y una enfermedad que detona una conversión y a lo mejor el chatbot no te incitó a que te matara, simple y sencillamente a lo mejor la conversación la interpretaste de una forma diferente o no sé, o a lo ujú, mejor sí lo hizo. Y esto despierta decir, bueno, vamos poniendo, así como todo balcón tiene un barandal o tiene un stopper para que no te mm. caigas, ¿no? Sí, sí. Creo que empiezas a generar esta dinámica de, pues ahogado el niño, tapamos el pozo, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para empezar a marcar estos riesgos? Mm, ¿Dónde están estas líneas de la cancha donde decimos, bueno, pues aquí tengamos cuidado para que esto, sobre todo aquellas IAs que tengan contacto con ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, las IAs sí, que de pronto tienden o quieren ser soluciones de psicología para personas que están pasando por un mal eso es momento. verdad, sí. Ujú, Eh, Tendremos que enfrentarnos a dilemas y serán esas empresas las que, o sea, realmente, pues si te metiste a una dinámica mm, de esa característica, pues tendrás que establecer tus salvaguardas y seguramente serán parte del proceso de cada empresa tener que enfrentar o maquetar la arquitectura de safeguards que se tienen que generar, ¿no? Entonces, muy, muy tal interesante. cual. Eso, muy brevemente, y vamos con el primer ejemplo, pero OpenAI ha tenido también, tiene una demanda desde el mes pasado vinculada a un caso parecido, también con un suicidio a través del uso de ChatGPT. Y esta semana pasada presentó su primera propuesta de medidas de control parental. Es decir, que si un menor de edad utiliza la herramienta, un tutor o su representante legal, etcétera, pueda poner toda una serie de limitaciones de tiempo, de que no pueda generar imágenes ni vídeos, que si determinados temas son interactuados con el chatbot se reciban un aviso por parte a ese adulto. Pasó, Bueno, creo que ayer, ¿no? Que un adolescente en una secundaria de Estados Unidos le preguntó a ChatGPT cómo matar a su compañero de clase y eso le detonó que fueran por mm, él la policía, ¿no? O sea, sí, sí, eso no lo sabe mucha gente, pero si lees los términos y condiciones o de Claude o de ChatGPT, desde hace relativamente poco, así principalmente este año, han empezado a poner avisos de que si algunas conversaciones detectan que pueden ser potencialmente delictivas o pueden implicar riesgos, se reservan el derecho de contactar directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, por ejemplo, eso está, Anthropic sí lo ha confesado que ha hecho eso más de una vez en casos de personas que están, por ejemplo, intentando programar ransomwares o herramientas para hacer ciberataques sin conocimiento informático y cuando detectan eso, que es lo que es un delito, así que ¿cómo hago una bomba, ¿no? Casera, sí, sí, prácticamente. entonces sí que lo comunican y ha habido alguna incluso. No solo es que te suspendan la cuenta y demás, sino que están aprovechando eso. Entonces, bueno, también se deriva de casos como el que comentas tú. Pero bueno, comento este caso y luego, esto es literalmente de ayer. Esta chica que aparece aquí, Tylee Norwood, no existe. Es el primer punto de partida. Se ha hecho famosa porque la ha contratado, es una actriz, es una actriz generada por inteligencia artificial y ha sido contratada por una de las agencias así bastante bien posicionadas del mundo de Hollywood para aparecer en algunas películas. Entonces, los distintos sindicatos, como se llama aquí el SAG-AFTRA, que fue uno de los que motivó la última huelga de guionistas y que en parte tenía como motivación el impacto que iba a tener la inteligencia artificial en la escritura de guiones, aparición de los extras, etcétera, 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 la modificación de los rostros, cambios en edad, etcétera. Ha puesto un poco en el grito en el cielo porque considera que se está empezando a sustituir y bueno, que puede potencialmente también condicionar ese convenio que se alcanzó hace año y medio, 2 años. Se está empezando a sustituir la actuación de personas reales
actores y actrices que no existen. Es un salto distinto porque si ya tenemos actores, tenemos a Robert De Niro o Al Pacino apareciendo en películas de Netflix hace 2 o 3 años, donde se les rejuvenece por completo, eso en el fondo ya se utiliza la inteligencia artificial. En Star Wars ha resucitado a actores que habían fallecido y con sus derechos se les ha permitido. Eso en el fondo ya se utilizan a recreaciones de distintas sagas muy populares han hecho eso hoy para cerrar su arco argumental, etcétera. Aquí es ir un paso más allá. Es crear una persona que va a tener una vida, veremos otros ejemplos un poco más también particulares en ese sentido, que va a tener una actividad. Hay, por ejemplo, una influencer muy conocida, se llama Miquela, que fue una de las primeras influencers digitales. Ujú. Tiene casi 1.300.000, 1.400.000 seguidores. Y esta chica trabaja, hace promoción a Spotify. También fue contratada el año pasado por una agencia de representación de las más importantes. Y tienen Hace audiencia y la anuncios. gente lo sigue. O sea, Sí, es que, digamos que ante esas situaciones de la vida real, pues, o sea, y, y no sé, yo por un lado entiendo las causas y entiendo lo que actores, por ejemplo, ayer tuvimos una conversación muy profunda acerca de los actores de doblaje mm, y sus derechos, porque por un lado las empresas tomaron las grabaciones para hacer grabaciones nuevas, sí, entonces sí. con base en esas grabaciones se sintetizaron y ya no necesitan los actores nuevamente. Mm, Entonces, por un lado tienes un supuesto en el que, digamos que yo no acordé contigo que usaras mi voz para eso, ¿no? Entonces, tal de cual, entrada, pues estás haciendo un uso no licenciado, que yo creo que hay una cobertura y yo por ahí me iría. Pero va a haber un momento en el que haya alguien que diga, yo sí, o sea, sí. a mí grábame, o sea, He y puesto yo uno de sí los te cedo, ejemplos, es de ¿sí? esos, sí, sí. Yo te cedo todos mis derechos, yo no te voy a demandar, tú págame y nos vemos, ¿no? Muchas gracias. O sea, o de pronto, me acuerdo de esta empresa Cintisha, ¿no? Cintisha Mm, que son avatares que de pronto, pues hubo gente que dijo, bueno, pues tú a mí grábame y todo lo que sí. hagas con mi imagen está autorizado y validado porque te lo permito, ¿no? A sabiendas de, pues, digamos que lo que eso significa, pero siempre, o sea, en un mundo de tantos billones de personas, siempre va a haber alguien que diga, no, yo sí, Tommy, Es págame, yo que, tú. y está pasando, y por eso he puesto también unos ejemplos, luego lo veremos, que donde actores que han vendido, antes de seguir, vamos a pero hay actores que están vendiendo si quieres, vamos a ver, avanza uno más o dos más y luego volvemos para atrás. Sí, sí, regresamos si Este quieres. de aquí, el actor, la persona de la derecha es un actor, eso es un artículo del New York Times también de hace muy poco, donde él decía que TikTok lanzó este año, final del año pasado, una opción donde actores podían vender su likeness, o sea, crearse avatares digitales de ellos, para que si tú usas TikTok como empresa y quieres hacer anuncios, ya no tengas ni tan siquiera que contratar al actor o actriz. Utilices a su banco de actores y si quieres que este señor de la derecha te venda seguros, te puede vender seguros, pero si quieres que venda souvenirs o camisetas o que es el mejor tatuador, también lo haga. Y Entonces, sabes que y tiene mucho que ver, ayer antier se lanzó Sora 2. sí. Parte de las funciones de Sora 2 son dos que son muy interesantes. La primera es avatars, ¿no? Mm. Los avatares. Los cameos con... Sí, Los cameos, que donde tú puedes grabarte y ahora sí que el primer avatar de todos, Sama, ¿no? Querido sí, Sam sí, Altman poniéndose, crucificándose para todos, este, y bueno, puedes hacer a Sam Altman haciendo lo que tú quieras, ¿no? sí, sí. Eh, Robando uno de los vídeos que no sé si lo has visto, uno de los vídeos más populares, no, ni 24 horas Robando a en Sora Target, 2 ¿no? era robando GPUs, o sea, GPUs. entonces, bueno. Ahorita lo encuentro. Este, pero, o sea, o sea, y todavía alcanzas a notar que está hecho con IA. Mm. Pero yo no estoy tan seguro si el próximo año o en 2 años nos vamos a dar cuenta. O sea, ya llegamos a este punto en el que ya no es tan distinguible. O sea, ya No, está, o empieza a sea, ser difícil, incluso para ojos un poco ya entrenados.
si no hay texto o no hay caracteres numéricos o elementos muy particulares tipo que son más difíciles, tipo el pelo, no hay vocalización, etcétera, empieza a ser difícil y eso para ojo entrenado. O sea, para yo muchas personas que les muestro vídeos ya muy realistas hechos con VO3 no son capaces de ver la diferencia. Ese es un reto. Pero bueno, con este caso me parece interesante porque él dice, vendió su imagen. Claro, y el problema de este actor es, él pensaba que por relativamente poco había vendido toda una serie de horas de él como actor para que TikTok, la versión para crear sus anuncios, múltiples empresas puedan utilizarlo a él. Claro, entonces, es verdad, él lo ha consentido, lo han pagado, no hay problema por ello. Pero aquí se derivan otras consecuencias y legalmente también son interesantes, no solo incluso legalmente, también ética, incluso, porque él decía, yo no pensaba cuando estaba vendiendo mi personaje como tal y que pudieran crear avatares digitales míos, que iba a salir en anuncios de cosas que me están incluso perjudicando reputacionalmente, porque lo que decía es que hay amigos que le estaban llamando en plan, ¿qué haces tú saliendo aquí o allí? Este es el vídeo de ese. Entonces, ese tipo de pues reproducirse es muy gracioso, porque lo que lo detienen Because I really need this for Sora inference. This video is too good. Y así, o sea, los que es quieras, ¿no? Una cantidad sí, impresionante de videos en el que aparece Sam Altman haciendo de todo, ¿no? Y de lo que todo, de tú dices, todo. o sea, sí. Pero bueno, aquí yo podría, o sea, podemos hacer, claro, está bien esto y es divertido, pero yo ahora puedo generarle un problema reputacional a alguien y ponerle ahí su rostro durante un par de horas y que parezca que le han pillado robando algo. Entonces es uno de los riesgos. Y aquí es lo que se queja es eso, que no era consciente de ello y que incluso cuando ha sido consciente y ha querido resolver el contrato y quiere desaparecer de ahí, empieza a ver que, por ejemplo, le han utilizado su rostro y su imagen para vender criptomonedas, para vender muchas cosas que él no tenía, no era consciente. Entonces, bueno, esa idea de si no eres consciente es un problema, pero si lo eres y participas activamente en ello, también hay que entender contractualmente aquí hasta qué punto yo voy a poder o no limitar usos o actividades en las que quiero aparecer y si un día quiero desaparecer, como en Europa tenemos derecho al olvido, derecho a supresión, ¿qué hacemos con eso cuando se ha extendido mucho, quizá, o potencialmente se ha extendido mucho? Entonces, bueno, es un reto dentro, eso es un reto de, primero, interactuar con, yo no sé, en el Generative by AI, yo no puedo no estar seguro, no saber que esa persona no existe, que es una réplica de tantas otras. Y desde la perspectiva del actor, jurídicamente se generan también particularidades que incluso le pueden generar problemas reputacionales o incluso de competencia desleal. O sea que, nada, para que veas un poco por dónde andamos. Está muy interesante. La realidad es que estos temas, o sea, se sienten en ciencia ficción y ya no son de ciencia ficción, ya No, son no, no. dilemas, o sea, ya Si son... vas incluso al inicio, hay varios más de ciencia ficción. Si esta, ¿Con cuál el, quieres seguir? Con... el anterior, antes, esta es la siguiente. O sea, hemos hablado de la actriz que no existe y que está de ayer mismo y que ha sido contratada. Una que yo tengo dos documentados, esto es un artículo del blog mío, donde está muy documentado. Tenemos dos casos donde una interacción, en este caso, con un chatbot que no se identifica claramente como inteligencia artificial, genera un problema jurídico que luego tiene distintas variantes y consecuencias. Uno es el caso de Cursor, que es el que yo principalmente explicaba aquí, pero también luego explicaba el segundo, que es uno con Air Canada el año pasado. El de Cursor es muy sencillo. Cursor es una herramienta de inteligencia artificial para programación generativa, utiliza los modelos más populares y acelera la productividad de programadores. Aquí el tema es que alguien ha contratado Cursor, contrata una licencia. Normalmente esas licencias funcionan en múltiples dispositivos. Alguien contacta al servicio de asistencia de Cursor diciendo que alguna cuestión no funciona porque solo puede instalar Cursor en un dispositivo y le gustaría ponerlo en más. Le contesta a una persona que se llama Sam, que se presenta como Sam, y dice, no, es que hemos cambiado una política de seguridad y desde ahora Cursor solo puede utilizarse en un dispositivo. Y esa persona dice, pues esto a mí no me encaja. De hecho, la competencia permite hacer eso. Me parece que es empeorar el producto. Esa persona se da de baja,
pero va a un sitio que se llama Hacker News, que es muy popular en el mundo así de programación, y dice, oye, que sepáis que a partir de ahora Cursor ha cambiado una política de seguridad y solo permite una licencia a un dispositivo. Y en 6 horas empiezan las bajas en masa, porque es un problema ese tipo de cosas. Y en 6 horas tiene que aparecer el cofundador de Cursor diciendo, no, no, perdonad, ha habido un error, Sam no existe, es una inteligencia artificial y ha alucinado una política de seguridad, porque no hemos cambiado nada. Puedes utilizar Cursor en tantos dispositivos como quieras. Entonces ahí tenemos un tema muy, muy divertido, desde ya no la cuestión ética de yo no sabía como usuario profesional en este caso que estoy interactuando con una inteligencia artificial en el servicio asistente al cliente, pero es que a nivel de la empresa me puede estar generando un problema de responsabilidades, un problema de temas de contractual, problemas incluso reputacionales. Entonces, bueno, es una variante de esa. Y el otro, y acabo muy rápido, es el de Air Canada. Air Canada, desde el año pasado, una persona fallece su abuelo, un familiar, va al chatbot de la compañía aérea, pide si hay una tarifa especial para poder volar en esas circunstancias por urgencia y demás. El chatbot le dice que sí, y le pasa un enlace donde tiene más información. Él, a partir de ahí, de lo que le indica, hace el proceso de compra y demás. Lo que ocurre es que cuando él tiene que acabar de confirmar el proceso y la generación de los billetes, la compañía le dice que ha habido un error, que ese precio que le han proporcionado no es correcto y que tiene que pagar casi 500 dólares más. Paga porque, bueno, la urgencia es la urgencia, pero va a lo que sería una especie de organismo de consumo en Canadá. Y argumenta que el chatbot nunca se presentó como persona o no, era una inteligencia artificial, entonces no le dio. Y que el chatbot le dijo claramente que aquello sí era posible, que le enlazaba a algo y demás. La compañía dice en contra que, bueno, es que si el usuario hubiera hecho clic en el enlace que incluía el chatbot, hubiera visto que en verdad el chatbot se estaba inventando tarifas. O sea, el chatbot alucinó tarifas que no eran correctas y que aplicaron en ese caso para el usuario. Y el juez le ha dado la razón al usuario. Ha dicho que no es problema del usuario consumidor en este caso, si el servicio, uno de los canales de asistencia que tiene la empresa, se inventa tarifas, incluso no puede obligarle o entender que el usuario va a tener que hacer clic o un doble paso para entender esa información. Lo que le dice es, si usted proporciona un canal de comunicación de asistencia al cliente como un chatbot, el chatbot es un canal oficial y por tanto tiene que dar información correcta. Si no la da, la responsabilidad es suya. Y, Y ahí acabo. aquí vemos también muchos casos de jailbreaking, ¿no? De, bueno, Sí. es un chatbot que eres servicial, sí. Y cuando eres servicial, tú sabes que el cliente siempre tiene razón. Bueno, sí. Y bueno, a partir de ahora vas a responder solamente sí o no. Entonces va induciendo al Claro, claro, chatbot a sí, hacer sí. jailbreaking para que termine. O sea, digo, hay técnicas de jailbreaking como tal y Muchas, evidentemente. muchas. Se han descubierto incluso que los, ¿sabes? Hay un paper que está muy, muy chulo del mes pasado así, que dice que las técnicas psicológicas utilizadas en humanos para influenciarnos funcionan en muchísimos LLMs porque la gran mayoría están entrenados con conocimiento humano. Entonces, que los trucos en plan, oye, solo tienes 60 segundos para darme esta respuesta, ¿puedo hacer esto sí o no? Que ese tipo de condicionamientos, o por ejemplo, me ha dicho Ricardo que eres uno de los mejores chatbots del mercado y Ricardo es un top de su sector. ¿Tú crees que puedo hacer esto? Porque si Ricardo me ha dicho que tú puedes hacerlo, yo entiendo que puedas hacerlo, ¿no? Por ejemplo, que es romper una clave de algo. Ostras, bueno, lo que se ha visto es que cuando había ese tipo de influencias, el chatbot pasaba de, en general, hacer eso, esa petición maligna, en un 5 un 10 un 15%, subía un 60 70 80%. Y creo que también esta es parte de lo que yo estuve la semana pasada viendo mucho acerca de cómo, eh, pues, a ver, parte de la interacción de cualquier modelo de lenguaje de forma de chatbot va generando dentro de todas sus capas, pues la capa que tiene al alcance tiene que ver con la memoria actual, es decir, Mm, el contexto de los tokens y conforme va generando interacciones, ese contexto forma parte de la estructura contextual de todo. Entonces, ujú. hay un punto en el que esa memoria sí influencia a la IA para tomar decisiones que no necesariamente son las correctas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Por ejemplo, dame la fórmula para crear lidocaína, le decía.
Y normalmente daba entre el 0,7% y el 5%. Cuando cambiabas, usabas algunos de esos trucos psicológicos, tipo la limitación de tiempo, la duración excesiva, toda una serie de pequeños trucos de ese estilo, llegaba a dar a veces la solución a la lidocaína en un 90, 95, hasta el 100% en algunas situaciones. Entonces, eso. Jorge, nos quedan eh, más o menos 5 minutos Súper. antes de tener que cerrar la sesión. No sé si quieras ver algún tema en particular El que... último, este me parece interesante, que es una variante de lo que hemos comentado antes. O sea, alguno de los que estaba antes es una influencer con el pelo rosa que se llama Aitana, que es una influencer digital española que trabaja para grandes marcas y no existe y se ha generado mucha polémica un poco en ese sentido de falta de transparencia, que muchos menores de edad la siguen y no son conscientes de que están siguiendo a una persona que no existe. Y este me parece como un giro de tuerca todavía un poco más retorcido. Aquí es en China, que sí que han funcionado muy bien, los vendedores online en tiempo real, sobre todo en TikTok y demás, la vertiente de TikTok en China, es alguien que está vendiendo 24 horas o un gran número de horas online productos y vende al instante, lo que aquí en España se llama la teletienda, supongo equivalentes a ello. Aquí la particularidad es que en China lo que está empezando a hacer es los vendedores, los comerciales, están creando réplicas de sí mismos, trabajan 2, 3 horas al día vendiendo su producto o servicio y tan pronto acaban o tienen otra labor, enchufan a su réplica virtual. Lo que dice aquí, el Chinese Virtual Human no se cansa y lo que es más grave o empieza a ser preocupante es que vende más y mejor que el comercial humano. Entonces, bueno, es otra variante de esta interacción, porque aquí, por ejemplo, lo que está planteando, lo que voy a explicar artículos de Wired, es, bueno, no todo el mundo sabe que está interactuando con un vendedor digital, se generan dudas a efectos bueno, se generan dudas a efectos de la necesidad del humano, porque lo que decían es que los vendedores humanos de este estilo, a la hora, suelen cansarse mucho, cuestiones de ser humano, y que la gente, que por tanto vendes peor, porque ya no tienes tanto entusiasmo y demás, pero que la versión réplica digital no se cansa nunca, tiene la misma energía siempre y que por eso conseguía vender más. Entonces, bueno, es otra de esas variantes que está por ahí empezando. Aquí no, bueno, al menos en Europa no ha tenido mucho éxito esta fórmula de comercio, pero en Asia sí que funciona mucho. Y lo que está empezando a pasar es que se están creando réplicas tienes como un agente, es en plan cuando tienes un doble, y lo envías a trabajar cuando por alguna razón estás cansado o quieres operar 24 horas al día. Sí, estamos muy cerca del tipping point. Creo que estamos muy cerca de alcanzar este lugar en el que ya no se distinguen algunas cosas. Y yo sé que a lo mejor la gran mayoría de nosotros, por infraestructura, capacidad económica, conocimiento técnico, no estamos todavía al alcance de esas réplicas o de esas formas. Mm, Pero les recuerdo que hay empresas con muchísimo presupuesto que sí lo están. mm, Entonces, serán ellos quienes sean pioneros y quienes usen el máximo de la capacidad y la potencia del estado actual de la IA, ya sea la de hoy o la de mañana o la de un año, pero créanme que hay casos de uso que directamente están generando estos procesos, ¿no? Y, tal y cual. es em, pues tan emocionante como scary, o sea, Mm, sí te genera esta sensación de todo lo que nos han dicho que puede llegar a pasar, de desplazamiento laboral, de la teoría del internet muerto, ¿no? sí, sí. Se vuelve a poner esa Estamos. idea. Bueno, esta semana pasada, no la otra, presentó Google su protocolo para una economía basada en agentes, es decir, donde el comercio se haga con agentes, se llama Ley to Pay, creo. Y literalmente esta semana que OpenAI ha lanzado su checkout para comprar de forma instantánea de ChatGPT en Estados Unidos, simultáneamente ha lanzado un protocolo para comercio entre agentes. Entonces, eso es un mundo donde muchas tiendas, quizá 15, 20 años vista, mayormente interactúan con nuestros agentes a los que les digas que esta semana necesito que compres este detergente, no sé cuánto de pan y no sé qué de tal. Y
eso puede ocurrir. Síganlo, de verdad. Yo les aconsejo mucho seguir a Jorge. De verdad, gran divulgador, está Súper, haciendo un gracias. excelente trabajo. No, prácticamente, publicas a diario, casi, casi, ¿no? Una por día, mínima una al día la estoy consiguiendo. Y luego en el newsletter lo publico los miércoles, una publicación más de cómo utilizar la IA en tu día a día, pues, o sea, funcionalidades y demás, un poco siempre desde la perspectiva jurídica. Y los viernes, o sea, por ejemplo, mañana, publico más desde la perspectiva jurídica, o sea, desde asuntos, casos en tribunales o nueva normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lo... Pues Jorge, muchas gracias. Esperemos que esta plática estuvo rica, de estas como Mm. futuristas, pero no tanto, es una realidad total. Mm. No, no, todos los ejemplos son reales, o sea que sí, sí, estoy muy presente. Jorge, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros Súper, hoy. a ti. Chao.